terapeuta, coach ontológico y doctor en educación. Bienvenido al programa de Buena Fe, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde a ese maravilloso equipo que está transmitiendo esta tarde bonita del sábado. A sus órdenes. Bienvenida, doctora Irene, psicoterapeuta, coach ontológico y doctora en educación. Ya están ustedes allí escuchando en este momento a la doctora Irene y pueden hacer sus preguntas por medio del número telefónico 0424-129-6357. Nombre y apellido es muy importante, desde dónde nos escuchan y coméntenos acerca de esta entrevistada. Doctora, en estos tiempos de pandemia ya prácticamente tenemos 2 años, ahora se nos agrega una nueva situación que es el conflicto que tiene Rusia con Ucrania. Yo les pregunto, ¿qué son las emociones? Bueno, mi querido profesor, amigo y colega de la vida, las emociones son impulsos, las emociones se encuentran todas alojadas en un órgano que se denomina un pequeño corazón que tenemos a nivel de la parte posterior de la pituitaria y se llama amígdala cerebral, ¿ok? ¿Por qué es un pequeño corazón? Porque tiene esa formita de una protuberancia como de forma de corazón. Y allí están todas nuestras emociones, tanto las emociones crecedoras como esas que nos encanta sentir, la alegría, el amor, y también las no tan crecedoras como la tristeza, el miedo, el dolor, ¿ok? Y tenemos que empezar por saber esto, porque en las familias, si nosotros los padres y también los maestros desde temprana edad supiéramos en principio que las emociones son impulsos y que esos impulsos están acompañados siempre de un neurotransmisor que se genera en nuestro sistema nervioso. Si nuestros niños supieran eso y nosotros principalmente como adultos educadores lo supiéramos, creo que seríamos más felices, estaríamos más relajados, aprenderíamos a aceptar cuando la emoción presente está en nosotros, a saber cómo nos comportamos cuando sentimos esa emoción y sobre todo a aceptarlas, porque las emociones tenemos que aceptarlas tal y como vienen. Los problemas siempre van a estar, pero la emoción se debe autocontrolar, pero primero debemos saber qué son y dónde están. No sé si con esto te respondo un poco esa pregunta. Bueno, estamos con la doctora Irene Prisber. Ella es doctora en educación y psicoterapeuta. Doctora, ¿por qué es importante la educación emocional en nuestro país? Justamente. Dejo ese planteamiento porque vemos ante estas situaciones de guerra, ante la situación de la pandemia, lo que señalaba antes del miedo, ¿cómo hacemos para que esa educación emocional llegue a nuestras familias? Sí, primeramente la educación emocional es algo que viene de larga data. Mucho antes de los años 90 ya estamos hablando de educación emocional. Sin embargo, creo que los adultos principalmente no le hemos dado la oportuna palestra a esa educación emocional. Tenemos que aceptar que somos seres que venimos pues de núcleos familiares, que cada núcleo familiar pues tiene una historia de vida, tiene unos patrones, unos valores, unos principios, y que esas personas que son nuestros padres y que nos formaron a nosotros también tuvieron que pasar por situaciones encontradas que de alguna manera marcaron lo que se llaman surcos emocionales en su vida. Surcos que pasaron los años, nos convertimos en padres y sencillamente no nos miramos hacia adentro. Entonces eso es la educación emocional. Mirarnos hacia adentro, saber cómo funciona nuestro cerebro, entender que tenemos 3 cerebros en uno, que uno de esos cerebros es el cerebro límbico, el cerebro del amor, el cerebro del sentir, y que podemos encontrarnos a nosotros mismos conociéndonos y así poder de alguna manera enfrentar el miedo. ¿Qué me ocurre
cuando yo siento miedo o por qué se desata un miedo. Y por supuesto, pues, esta formación lo que es educar o alfabetizar emocionalmente a las personas tiene que estar de la mano también con personas que sean especialistas, ¿no? Que sean investigadores en el área, psicoterapeutas, docentes que conozcan el mundo de lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para acompañar la formación de lo que sería o ha sido por años también la escuela de familias, que muchos años antes se llamó también la escuela de padres. Y es una manera de que los padres, en la medida en que ellos saben quiénes son y manejan muy bien sus emociones, no reaccionan ante una situación compleja de estrés pegándole un grito al hijo cuando no es necesario gritar, conversar y aceptar muchas veces que no es el momento de hablar, sino es mejor hablar cuando estemos más reposados y tranquilos, cuando no estemos presentes en el surco del estrés que nos agota y porque hemos estado en un día fatigoso de trabajo o porque la misma pandemia, como bien lo comenta, nos ha generado el miedo a poder tener una vida satisfactoria, una vida sin que esas bacterias que nos han azotado nos ataquen a nuestro sistema inmunológico. Pero resulta que también es muy importante saber, porque esto es científicamente investigado, que cuando nuestro sistema inmunológico está atacado por el estrés, sencillamente es mucho más fácil contraer cualquier bacteria. ¿Por qué? Porque resulta que el pH de nuestro cuerpo, y eso nos lo dice el biomagnetismo, yo como terapeuta biomagnética lo puedo perfectamente decir y además creo en ello porque lo aplico a pacientes que me consultan. Tenemos un pH que puede estar sumamente ácido o sumamente alcalino. Cuando tenemos esta bipolaridad en nuestro sistema inmunológico, atraemos cualquier cosa. Y una de las primeras es que estamos en desorden emocional. Y el desorden emocional nos genera precisamente las enfermedades. Entonces ahora vemos más que nunca chiquillos, pequeños, nenes, por llamarlos de varias formas, que se enferman con mucha facilidad, niños que cuando ven a un papá estresado les da una fiebre y van al pediatra y el pediatra les dice, es que este niño no tiene nada, ¿okay? Simplemente estuvo bajo la emoción de un miedo que papá peleó con mamá de frente a él, en vez de restringir nuestras preocupaciones como pareja fuera del alcance de la mirada de nuestros hijos, ¿okay? O sencillamente trabajarlas de una manera con más coherencia, más en contacto íntimo y empatía entre esos dos seres humanos adultos que están responsabilizados del sustento de la familia, pero que son seres humanos y que también sienten, padecen y están en una sociedad donde hay muchas cosas que nos están atacando. Ahorita nos preocupa altamente la situación de Ucrania. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar un sinfín de consecuencias mundiales y porque hoy en día no se justifica. Somos seres pensantes, seres que si hay tantas terapias hoy en día organizadas para la salud, para el bienestar, para el autocuidado, ¿cómo es posible que estemos pensando en guerra? ¿Cómo es posible que no sepamos dialogar entre países? ¿Cómo es posible que no sepamos respetar y valorar los recursos tanto humanos como geográficos, como económicos, como religiosos? Porque por una religión no debemos estar en pugna, sino más bien debemos ser los mejores conciliadores. Si yo me cuido y yo sé quién soy, yo te cuido porque yo también aprendo a saber quién eres tú. Es un poco esta premisa con la que quisiera dejar algo hoy, un mensaje de reflexión, ¿no?
porque las familias, sin duda alguna, somos las responsables de que los hijos o las nuevas generaciones sociales crezcan, se desarrollen con mayor potencial emocional, de manera tal que sepan ser buenos gestores del sí, buenos gerentes de su yo. Y por ende, cuando mejor personas seamos, cuando tengamos esa benignidad que está escrita en los grandes libros de la vida, entonces podremos realmente ser más felices, porque no importa tanto lo material, no importa tanto el que tú seas diferente a mí, sino que es que en las diferencias nos crecemos y nos complementamos. Ese es el mundo realmente. Esos son los preceptos del mundo. Doctora Irene, interesante la información y la educación que nos está compartiendo en este momento la doctora Irene Wilber. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas por medio de mensajería del texto de WhatsApp 0424-129-6357. Estamos hablando de las emociones. Esas emociones que se manifiestan no solamente, doctora, con palabras, Así sino también es. con los gestos. Los niños, cuando todavía no saben hablar, ellos pues ven el rostro, ¿verdad? Los gestos que hacen sus padres y los padres pues tienen ese compromiso, esa responsabilidad de no frustrar a estos niños también con ciertos gestos que más tarde repercuten, ¿verdad? Así En es. su equilibrio emocional. Hay un tema allí interesante que tocó usted, doctora, que es la relación que existe entre las emociones y el sistema inmunológico, ¿no? Sí, señor. Es decir, que a veces estamos pendientes de tomar la vitamina, de comer sano, de hacer deporte, pero no estamos pendientes de esto tan importante que es las emociones, no hacemos caso de las emociones. Ahora bien, usted tocaba el tema de tres cerebros, uno era el límbico. Sí. Bueno, tenemos otros dos cerebros, uno la neocorteza, que está formado por el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, y justamente el derecho es el hemisferio que también comanda todo ese mundo bohemio y el mundo emocional de las personas. Y tenemos el cerebro reptil, así llamado porque es el cerebro basal, también conocido. Pero ahí en el cerebro reptil tenemos precisamente alojados todo lo que es nuestro territorio, los valores, los principios legados y sobre todo las respuestas también de defensa, ¿sabes? De sobrevivencia. Sin embargo, muchas veces lo que sucede es que como el cerebro límbico del sentir o del amor, como bien decías, la mejor vitamina es el amor. Y es que es eso lo que deberíamos estar predicando. Pero como yo no me quiera, como yo siempre me vea en defectos, en desvirtudes, nunca voy a poder amar al otro, ¿ok? Entonces desde ese cerebro reptil todos tenemos un animalejo, ¿no? Yo le llamo así, un animalito. Yo tengo mi leona, ¿ok? Pero yo la tengo educada, la tengo allí en un sitio bien organizadita, bien querida. A mi leona yo la amo para que no me deje mal, ¿ok? En un momento determinado, de repente que hay algún factor externo que me sienta yo atacada, porque como seres humanos eso lo vamos a sentir. El asunto es no engancharnos en ese sentimiento de ira, de rabia, de cólera, que es momentáneo. Y que yo con una perfecta respiración tomo aire, cierro los ojitos, eso es algo mínimo que podemos darnos como una vitamina, la vitamina del amor, le llamo yo, ¿ok? Cierro los ojos y respiro. Ahí tocaba también entonces, pero decía usted que ese cerebro reptil también tiene que ver con los valores. Sí. Usted tiene su leona, yo tengo mi león, pero tenemos ahí el nombre del animal que quisiera. Así es. Ahora, pero ¿cómo se ve eso allí con los valores? Es decir, si yo me molesto, si yo voy a comerme a todo el mundo, entonces entra el valor de la piedad, de la caridad, de la paciencia, ¿cómo se ve? Claro, precisamente, cuando nosotros tenemos las emociones calibradas o las tenemos alfabetizadas, entonces en el cerebro reptil también se alfabetiza.
¿ok? Entonces yo aprendo a que es mejor ser tolerante conmigo mismo que intolerante. Cuando yo no soy tolerante conmigo mismo, no puedo saber qué es ser tolerante con el otro, ¿ya? Es como un ejemplo de una sola emoción, de un solo valor, perdón. Hay una pregunta de Liber González, de Santa Rosalía. Ajá. ¿En qué consiste eso de la inteligencia y el control emocional? Bueno, la inteligencia emocional tiene varios principios y tiene que ver precisamente con la educación emocional, ¿ok? Una va de la mano de la otra. La inteligencia emocional se aprende a desarrollar. El padre de la inteligencia emocional es Goleman, Daniel Goleman, que él hizo famosa esta teoría, pero que no es una teoría solamente, es una teoría aplicable y que los buenos docentes hoy en día están haciendo de ella estrategias metodológicas para que existan actividades en aula donde el niño desarrolle su inteligencia emocional. Y ser inteligente emocionalmente es precisamente saber primero que nada cómo está conformada nuestro sistema emocional, saber lo que ya les dije sobre la amígdala cerebral, saber que ahí están todas las emociones, verlo en dibujitos, ver la amígdala, ¿ok? O elaborarla en plastilina como parte de esa formación que en el colegio y en la casa también se puede dar. Hoy en día hay muchísimos videos que hablan de la inteligencia emocional y es mucho más fácil poner a un niño de cara a un celular a jugar cualquier cosa y hacerle partícipe de esos videos, que muchos son hechos con niños precisamente, y nos enseñan esto que yo estoy diciendo. Entonces, ser emocionalmente inteligente es una serie de principios, ¿no? En principio, conocerte, conocer cómo son tus emociones. Estamos con la doctora Irene Piper en nuestra entrevista de Buena Fe. Doctora, en esta situación, ¿cómo controlamos las emociones fuertes? Eso que llamamos el enojo, exacto, la resistencia, el orgullo y la depresión. Bueno, yo creo que ya lo comenté. Hay un ejercicio que es automático, ¿ok? Cuando sentimos esa ira, que muchas veces todas esas emociones, lo primero que sentimos es un golpe en el estómago, ¿no? Como que si hubiera una corriente en el estómago y que nos sube y muchas veces no nos deja ni siquiera ver coherentemente y disparamos cualquier palabra que es peor o un gesto horroroso de nuestro cuerpo, que como decías, el lenguaje corporal se aprende también a controlar siendo educado emocionalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tú sientes esa ira o ese vaporón, lo primero que hay que hacer es cerrar los ojos, ¿ok? Cerrar los ojos, porque cuando yo cierro los ojos, yo veo hacia adentro, dejo de ver hacia afuera. El ver hacia afuera me distrae, me interrumpe el estar centrado en mí, en mi control. Entonces, cerrar los ojos es como decir, ya va, un segundo de contacto conmigo, respirar profundo por lo menos 2 o 3 veces y vas a ver que automáticamente esa ira baja, esa rabia baja, esa cólera se va mitigando progresivamente y ya no nos permitimos reaccionar, sino que podemos es más bien responder. Y la educación emocional busca es que respondamos. Una vez que aprendemos a hacerlo una sola vez, ya es automático, ya no necesitamos mucho más, sino que ya sabemos que cerramos los ojos, respiramos y esos son décimas de segundo que lo podemos lograr y automáticamente se disipa. Lo que pasa es que no lo hacemos. Esta técnica que es tan sencilla, que está dentro de nosotros, que nosotros somos los que la podemos dominar, porque la respiración forma parte de nuestro sistema. Es tan sencilla, tan práctica, pero no la ponemos en práctica. O sea, no lo hacemos, simplemente no lo hacemos. Cuando estamos en presencia de aquellos que nos
hacen malos comentarios, nos levantan calumnias o personas que siempre están pendientes de molestarnos y hacernos sentir mal. ¿Qué hacer? Sí, esas son personas, como bien lo dices, tóxicas, pero hay que simplemente, primeramente, no engancharte, entender que esos improperios que nos está entregando esa persona no es para nosotros realmente, porque viene de esa persona. Entonces no somos nosotros realmente los que debemos entregarnos a recibir esa cantidad de frases que son de crítica, pero es la crítica de ellos mismos con ellos mismos. Esto es lo que hay que entender. Cuando una persona te dice barriga verde, tripas azules, simplemente entender que eso no eres tú, ni es para ti, sino que eres un flanco que esa persona en ese momento detona, pero que en realidad eso se lo está diciendo a él. Entonces yo, ante esta actitud, igualmente respiro y no me engancho y me digo dentro de mí, eso no es para mí. ¿Ok? Esa no soy yo, así que como no soy yo ni es para mí, ya verá cómo esa persona resuelve. Y ni siquiera contestarle, porque contestándole te estás enganchando y estás prestándole la atención que no debe prestar tu cerebro a esa cantidad de improperios o simplemente una cara. No es necesario ni siquiera hablar. Hay personas que miran con una energía en su mirada que parecen unos rayos X. Te pueden hacer una tomografía 4D con la mirada, ¿sí? Simplemente uno no recibe la mirada, mira para otro lado. Buenísimas, gracias por esas recomendaciones. Y para finalizar, nos gustaría tocar un tema muy importante que está ahorita en la palestra mundial y es a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania actualmente. Existe una afectación psicológica a los niños de esta población. Los padres en el mundial pues no están preparados para abordar esto psicológicamente con sus hijos. ¿Qué recomendaciones concretamente darle a los padres que tienen sus hijos por lo menos en una situación de guerra? Hagamos pues así, estos padres de Ucrania podrán escuchar sus recomendaciones. Mira, mi recomendación, que ha sido muy reflexionada justamente en estos días desde el conocimiento público de esta situación, y lo hago desde mi meditación, mis procesos de oración conmigo misma, a solas, es enviarles simplemente esta frase: abracen a sus hijos, que sus hijos sientan a los padres más cerca que nunca. El abrazo es la transmisión de la energía corporal y de la energía del cerebro límbico. Un abrazo mitiga cualquier tipo de inseguridad. Los padres lo primero es que tienen que abrazar a sus hijos y pueden emitir algún tipo de frase como esto va a pasar, Dios nos acompaña, alguna frase que sea muy de la familia, vamos a salir de esto, ¿ok? Las cosas van a mejorar, pero sobre todo no dejar de abrazar a los hijos y decirle: hijo, te amo pese a estas circunstancias. Doctora, el tiempo es implacable. Así es. Estamos finalizando la entrevista. Sus redes sociales, ya cada bueno, Marcos tiene una última pregunta. Claro, me pueden conseguir en @IrenePuigver en Instagram, donde siempre entrego mensajes de crecimiento personal y de orientación a la familia, a los niños, a los adolescentes, a los seres en general humanos. También me pueden conseguir en Facebook, igual, Irene Puigvert. Y bueno, tengo también mi número particular, el 0414-389-9148, a través del cual pues atiendo a muchísima gente, muchas veces personas que simplemente se acercan a pedirme una recomendación y gustosa de podérselas entregar. ¿Ok? Muy bien, doctora, muy bien. Más que preguntas, pues agradecerle su disposición para con nosotros en nuestro programa de Buena Fe, su programa también. Claro que sí. Y entonces hacer un breve resumen y usted nada más decir si está bien o está mal. Estamos todos llamados a controlar nuestras emociones, evitando la ira, las ofensas y por supuesto la guerra, controlando las emociones. Y los medios para eso: cerrar los ojos,
pensar en otras cosas, al momento de sentirnos ofendidos, que nos quieran ofender, respirar y respirar profundamente y no olvidar el abrazo como mejor terapia ante todo problema, incomodidad o enfermedad que podamos tener o padecer. Excelente, excelente, querido amigo, excelente. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Bendiciones para usted y para toda su familia. Y ahora, queridos amigos, vámonos con un tema bien interesante para relajarnos allí, Sílabes de Franco de Vita. Gracias, un abrazo de luz para todos.